Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a En Comunicación, el espacio donde los jóvenes especialistas tienen algo en común, el diálogo. Yo soy Luisa Fernanda Rodríguez y el tema de hoy está presente en nuestra vida todos los días y en todo lo que vemos. Este es arte y desarrollo social. Más allá de la pintura, la música o el teatro, el arte también nos abre oportunidades, fortalece comunidades y construye una sociedad más participativa e incluyente. Así que si quieres saber más sobre este tema y quiénes son nuestros invitados, quédate conmigo porque estás en comunicación y esta también es tu conversación. Cuando hablamos de arte, muchas veces pensamos en pintura, música o teatro, pero el arte también puede ser una herramienta para transformar comunidades, fortalecer la identidad y generar espacios de encuentro entre las personas. En México, el arte forma parte de nuestra historia y de nuestra riqueza cultural. Desde las expresiones de los pueblos originarios hasta las manifestaciones artísticas contemporáneas, la creatividad ha sido una forma de contar quiénes somos y cómo entendemos nuestro entorno. Además de fomentar la creatividad, participar en actividades artísticas ayuda a desarrollar habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía y el pensamiento crítico. Por eso, especialistas consideran que el acceso al arte también contribuye al desarrollo social, especialmente entre niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, el acceso a la cultura no siempre es igual para todas las personas. En muchas comunidades faltan espacios culturales, talleres, infraestructura y programas que permitan acercar el arte a quienes desean aprender, crear o expresarse. Impulsar el arte no significa únicamente formar artistas. También significa abrir oportunidades, fortalecer el tejido social y promover una sociedad más incluyente, participativa y consciente de su diversidad. Cuando el arte llega a más personas, también se fortalecen la convivencia, el diálogo y la capacidad de imaginar un mejor futuro para todas y todos. Gracias por continuar con nosotras aquí en Comunicación. A ver, ya lo hemos platicado. El arte es tan amplio como la vida misma, porque no solo trata de crear, sino también de inspirar, de conectar con otras personas y transformar comunidades. El arte no está hecho para ser solo artistas, sino también para hacer a la gente feliz. Y por eso, hoy nos acompañan para hablar de este tema Becca Duncan, historiadora de arte y divulgadora cultural. Becca Duncan es historiadora del arte, especializada en difusión y divulgación. Sus intereses abarcan historia de la arquitectura, historia urbana, patrimonio y arte de los siglos XIX y XX. Conduce el programa El Foco de ADN 40. Es columnista del suplemento cultural de La Razón y de Opinión 51. Tiene un canal de YouTube en el que aborda temas culturales. Ha participado en más de una docena de libros como autora, investigadora, editora y traductora. Se ha desempeñado como investigadora, curadora y gestora en diversas exposiciones en México y el extranjero. Nadia Jiménez, escritora y promotora de lectura y además es presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano. Bienvenida, Nadia. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Nadia Jiménez, promotora de lectura, productora de televisión y conductora de las series de televisión Grandes Autoras Latinoamericanas, Soy Lectora y Grandes Escritores Mexicanos, en los que fomenta el hábito de la lectura. Fundadora del Círculo de Lectura Satélite en 2018, ha tomado diversos cursos y talleres de literatura contemporánea, apreciación literaria, crítica y reseña,
novela, poesía y cuento. Además de impartir la conferencia magistral, los círculos de lectura para fomentar el amor por los libros en diferentes universidades de la República Mexicana. Y por último, con Daniel Otinat López, quien es director de teatro. Bienvenido, Daniel. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Daniel Otinat López. Estudió la carrera de Literatura Dramática y Teatro con especialidad en Dirección, Actuación y Dramaturgia. Otinat Productions. Fundó esta casa productora en 2019 para impulsar proyectos escénicos y audiovisuales. Ha participado como director y actor en producciones como Quien no llora alguna vez, Aura y Me concedes este baile, además de colaborar en montajes teatrales junto a reconocidas figuras del medio. Y bueno, tenemos que hablar acerca de este tema que creo que durante muchos programas hemos estado repitiendo, que el arte es una de las cosas principales que tenemos que resaltar en nuestra sociedad para hacer a la gente más sensible, para hacerlos más respetuosos y más conscientes de la otredad. Para empezar a hablar acerca de este tema, me gustaría preguntar un poquito acerca de sus historias. Me gustaría saber por qué el arte está dentro de sus vidas y para eso arrancamos contigo, Beca. Ay, hola. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de contestar. Yo creo que para mí desde la infancia estuvo el arte de alguna manera presente, sobre todo los libros. Crecí en una casa donde había muchos libros, donde la lectura era importante. Crecí en casa de mi abuelo y él tenía una biblioteca bastante amplia, era un gran lector, entonces nos inculcó eso. Y a mi mamá le gustaba mucho ir a museos, le gusta mucho el arte, entonces desde niña, fines de semana, vacaciones, nos llevaba a museos, nos llevaba a sitios arqueológicos, o sea, el plan de vacaciones de verano era ir a las pirámides, o sea, como que siempre fue parte de mi vida, no fue, digamos, algo que me parecía como ajeno, extraño, y creo que eso es también la importancia de incorporar el arte a la vida cotidiana, a las infancias, ¿no? Es que se vuelva una parte importante de tu vida y que sea natural. Entonces, pues me fui decantando por temas de historia y de arte, eventualmente cuando decidí mi carrera universitaria también. Maravilloso, una vida repleta de arte y que efectivamente tiene que ver toda esta historia que me cuentas con quién eres ahora. Daniel, ¿cuál es tu historia? Bueno, pues igual desde pequeño siempre ha estado presente el arte, ¿no? Creo que en varias manifestaciones, y una de las principales fue el cine, ¿no? O sea, desde muy pequeño siempre las películas a mí me impactaban mucho, ¿no? Entonces esa fue una razón por la cual yo desde pequeño decidí que quería dedicarme al cine. Y entonces, conforme fui avanzando y tratando de entrar al cine, me encontré con algo inesperado que fue el teatro, ¿no? O sea, el teatro entró a mi vida para robarme el corazón, ¿no? Para siempre, ¿no? Me agarró y ya nunca me soltó. Y sí he hecho cine, de hecho sí, también he dirigido cine y todo, pero el teatro me ha enamorado de una forma impresionante. Y en general, desde que soy pequeño también iba yo al teatro, ¿no? Y lo disfrutaba mucho, y ahora poder estar del otro lado en el escenario haciéndolo es una cosa maravillosa, ¿no? El teatro sana y salva. Es correcto. Nadia. Como la lectura. Claro. ¿Cuál es tu historia, Nadia? Pues un poquito como la de Beca, o sea, crecí en una familia en donde siempre hubo acceso a libros, había acceso a música, ¿no? Mi papá le gustaba que de pronto en los domingos de desayuno estuviéramos escuchando música clásica. Estudié en un colegio en donde cuando menos una vez al mes nos llevaban de paseos y me conocía yo todos los museos de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, es algo con lo que creces de manera familiar, ¿no? Entonces, bueno, creo que la lectura se dio de manera muy natural, sin que yo me diera cuenta que era una buena lectora, pues yo ya estaba leyendo. Me encanta. Rescato un poco de las tres historias de vida que fueron criados dentro del arte, ¿no? Que son personas que crecieron de esta manera y desafortunadamente en nuestro país actualmente el arte también se ve como un privilegio, al igual que la cultura, porque no es el mismo caso de muchas de las familias de nuestro país. Entonces me gustaría empezar preguntando ¿cuál creen que sea la responsabilidad que tienen las instituciones públicas para acercar el arte a todas las comunidades? ¿Nadia? Ay, bueno, esa es una pregunta que yo me vengo haciendo desde hace ya algún tiempo. Necesitamos esta sensibilidad para disponer recursos para que la gente tenga acceso
a talleres, a actividades públicas, a espacios en donde tengan contacto con el arte. Mientras no haya esta conciencia de que la cultura forma parte del desarrollo de una sociedad, en donde se fortalecen a los individuos, pero se fortalecen también las comunidades y por lo tanto ciudadanías y pueblos enteros, creo que tenemos ahí un reto que solventar, porque no todo mundo tiene esta facilidad, ¿no? Y tú y yo lo platicábamos fuera del aire, que creo que algo importantísimo en nuestra sociedad es lograr que todos entendamos que el arte no es para ser artistas, sino para hacer a la gente consciente de la otredad, de los valores, del trabajo en equipo y de esta manera de desarrollar las habilidades blandas, que eso solamente el arte te lo puede dar. El arte y el deporte es algo que te puede dar. Beca, ¿tú qué crees que podrían hacer las instituciones públicas? Bueno, yo estoy de acuerdo con el tema presupuestal. Creo que siempre ha sido un problema. De hecho, si vemos los últimos 30 años o un poco más, vamos a ver que en cada sexenio se ha recortado el presupuesto de cultura, ¿no? De hecho, quienes hemos trabajado en instituciones culturales, incluso hemos hecho chistes de eso, ¿no? Que en vez de gestionar el presupuesto, gestionas la precariedad, ¿no? Claro. Tienes que encontrar maneras de ser muy inteligente con lo poco que tienes. Entonces, claro que es un tema presupuestal, pero también me parece que es entender que hay una responsabilidad del Estado también por pues dar acceso a la cultura, porque es un derecho. El acceso a la cultura es un derecho humano. Entonces, el Estado tiene que garantizar eso, ¿no? Más allá también de todo lo que podremos discutir con más detalles sobre la parte del desarrollo social, ¿no? Lo que es concretamente además medible, de lo que hay estudios al respecto de por qué ayuda a ser una cultura más cívica, entre otras cosas, en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema presupuestal, es un tema de tomarse en serio la cultura. Y también diría que es un tema de trabajo, o sea, es decir, quienes nos dedicamos a la cultura aspiramos a vivir dignamente del trabajo que hacemos, ¿no? Y eso me parece que no es en absoluto descabellado. Cualquier persona aspiraría a eso en su carrera laboral, ¿no? Entonces, creo que también es entender que el sector cultural genera empleo. Actualmente, el último conteo del INEGI son alrededor de 1.500.000 personas que viven de la cultura. Y hay ejemplos de países donde se ha apostado por la cultura para convertirlo en uno de los sectores que más aportan al PIB y que más empleo generan, como es el caso del Reino Unido. Claro. El Reino Unido entre el año 2000 y 2007 vivió una transformación total en la que se invirtió en el sector cultural como un sector estratégico para generar prosperidad y empleo. En esta idea de que hay que transitar a economías suaves, economías sostenibles, ¿no? En vez de industria pesada, o ser simplemente países que se dedican a la industria pesada. Y funcionó, y hubo un giro, ¿no? Entonces, hay maneras también de crear prosperidad, de crear empleo a través de la cultura, y me parece que eso también significa que las instituciones públicas deben hacerlo. Claro, y hablamos de que actualmente existen ciertos recursos destinados al arte, como podríamos hablar acerca de las becas Pragey o lo que se conoció como el FONCA en algún momento, pero claro que estoy seccionando particularmente en lo que hablo de las artes escénicas, ¿no? Si bien creo que ahora no existen un recurso público que sea suficiente para sostener al arte en todo el país, porque también tenemos que hablar de que estos recursos muchas veces están centralizados en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, hablar de una compañía nacional de teatro, en donde el recurso está aquí en la Ciudad de México porque la compañía trabaja desde aquí, ¿no? Daniel, ¿tú qué crees que deberían de hacer las instituciones públicas? Pues concuerdo con las compañeras. Creo que es una responsabilidad del Estado poder garantizar el acceso y también la correcta distribución de los recursos, ¿no? Porque también a veces creo que están no muy bien distribuidos y hay ciertas áreas que, por ejemplo, pueden llegar a tener más, ¿no? Y otras que se quedan un poco olvidadas, ¿no? En algún momento, al empezar en esto, siempre hay como comentarios, ¿no? De, pues es que te vas a morir de hambre, ¿no? Es como una cosa muy... un estereotipo de que de esto no se puede vivir dignamente, ¿no? Y creo que es algo de lo que tenemos que salir, pero también creo que debería de haber un apoyo público del Estado para garantizar y para facilitar también, porque a veces no resulta tan fácil, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo de hacer, no es algo tan accesible en todas las ocasiones poder encontrar los recursos, las becas,
los apoyos del Estado para realizar, por ejemplo, teatro, ¿no? Es complicado y a veces también llega a ser frustrante, ¿no? La forma en la que se realiza, porque hay muchos procesos que pueden llegar a ser muy tediosos para conseguir apoyos económicos, que además después resulta que muchas veces hay ciertas pues sí, preferencias hacia ciertos grupos o ciertas compañías que ya tienen alguna conexión, por ejemplo, con la compañía de teatro, con la Compañía Nacional de Teatro, con tal, ¿no? Entonces, creo que es complicado y creo que en la medida de que se vaya desarrollando el progreso del arte y de la cultura en el país, se debería de priorizar, garantizar el fácil acceso a este tipo de recursos. Muchas gracias, Daniel. Hablabas acerca de Reino Unido y quiero platicar acerca de una experiencia que tuve. Recientemente fui a trabajar a Londres a una compañía de arte callejero a gran escala, lo que se conoce como The Walk Productions. Y conocí este mundo en el que, por ejemplo, ser titiritero es un gran honor. En cambio, aquí en Ciudad de México, decir que eres titiritero es prácticamente decir que eres un homeless. Entonces, quiero saber qué podríamos hacer nosotros, no solamente como artistas, sino como sociedad completa, para ser consciente de que nuestros trabajos también son necesarios. Y hablo de artistas en cualquier ámbito, en cualquier tipo de arte, ya sea escénica, ya sea gráfica, etcétera. Vamos a platicar con la gente de la calle acerca de qué piensa respecto a este tema y seguimos platicando aquí en el estudio respecto a arte y desarrollo social para conocer las dudas que tiene la ciudadanía sobre este tema. Vamos para allá con Jessica. ¿Has participado en algún taller de danza, pintura o música? Ok, les preguntan que si han participado en algún taller y es obvio que lo han hecho, pero me gustaría más allá que de hablar acerca de en dónde han participado, sino cómo han extendido esta disciplina artística para con otros. ¿Qué hay dentro de tu currículum, Beca, para extender hacia los demás? Bueno, yo la pregunta concreta de si he participado en algún taller, bueno, sí, como les decía, a mi mamá le gustaba el arte, entonces nos metía a cursos de verano de arte y demás, ¿no? Pero yo podría, por ejemplo, dar una experiencia muy concreta de algo a lo que no me dedico, pero que fue un taller artístico que me dio herramientas para la vida, ¿no? Yo durante toda la secundaria y la prepa estuve en un taller de teatro. Nunca me he dedicado profesionalmente a la actuación, pero me dio herramientas para hablar en público, claro. Para aprender a tener buena dicción, un montón de cosas que ahora, por ejemplo, a mí no me pone nerviosa estar aquí en un foro con ustedes platicando, ¿no? Y eso sirve si de pronto en un trabajo te toca presentar frente a una sala de conferencias, ¿no? Entonces, te da habilidades que van más allá de que te dediques profesionalmente a estas artes, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo para extenderlo al público? Yo he escogido dentro de mi disciplina, que es la historia del arte, pues dedicarme a la difusión y a la divulgación, ¿no? A mí me parecía que hay a veces una gran desconexión entre lo que está haciendo el sector cultural y el gran público, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es tratar de conectar esas dos cosas. Creo que en parte podemos sí, hablar de faltas institucionales, pero creo que también el propio gremio a veces se ve mucho el ombligo, ¿no? Claro. Yo lo experimento mucho, sobre todo, tengo que decir que con colegas historiadores, ¿no? Hay muchos académicos que sí quieren acercarse al público, que sí quieren hacer esfuerzos de divulgación, y hay otros que no le ven el sentido, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece también interesante es hacer esas conexiones entre lo que sucede en la academia, lo que sucede en las instituciones culturales y tratar de que eso llegue a un público mucho más amplio. Muchas gracias, Nadia. Bueno, yo estaba tratando de recordar y efectivamente también he tomado algunos talleres y fíjate lo que es más interesante. Fueron talleres absolutamente gratuitos. Uno de ellos fue muy especial porque fue el que me quitó el miedo a escribir y que otros me leyeran. Lo valoré enormemente, más que cualquier otro taller que tú pagas y que, o sea, me pareció un tesoro que encontré entre las ofertas del Estado y para mí fue una joya verdadera.
Y bueno, ¿qué hago yo para compartir lo que me gusta y lo que sé hacer dentro del arte y en este caso de la literatura? Es que yo tengo desde hace muchos años clubes de lectura. Tengo hasta 9 clubes de lectura, algunos con comunidad de mexicanos en Europa. Todos son clubes de lectura virtuales y leemos cada semana, todos los días me reúno con grupos distintos, a veces nos leemos hasta 8 libros al mes, pero bueno, pues es algo que genera hábito, genera pensamiento crítico y sobre todo pues un espacio de amistad y de conversación que muchas veces nos hace falta. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, bueno, he participado en muchos talleres, ¿no? Dentro de la UNAM y fuera de la UNAM, ¿no? En varias escuelas de teatro, de actuación, de cine también. Y bueno, llevándolo un poco hacia cómo lo compartimos, cómo lo llevamos hacia los demás, pues justo yo he tenido la gran oportunidad de dar clases, ¿no? De dar clases desde hace 6 años que soy maestro. Antes daba clases de inglés, pero luego ya entrando a la UNAM empecé a dar clases en la UNAM de teatro y de expresión verbal y corporal para hablar en público, ¿no? En la Facultad de Ingeniería, que son como unos talleres extracurriculares en los que de repente a los ingenieros les cuesta un poquito, ¿no? De desenvolverse frente a un público en un escenario y tal, para expresar incluso ideas relacionadas con su carrera y poder compartir herramientas del teatro. Justo como lo comentaba Beca, en algún momento puede llegar a generar habilidades blandas y conectar con ciertas partes que de repente, por ejemplo, en carreras como ingeniería, que son a veces muy rígidos, son muy matemáticos, ¿no? Poderles reconectar con lo humano y con lo emocional, que para mí es, a final de cuentas, de lo que tiene que tratar siempre el arte, ¿no? De lo humano. De conectar. Bueno, y esta conversación continúa y hay más inquietudes que vale la pena escuchar, así que vamos con la siguiente. Vamos con Melissa. ¿Qué papel tiene el arte en la vida de los jóvenes? Para ti, Nadia, ¿qué papel tiene el arte en la vida de los jóvenes? Ay, es fundamental. Me encantaría que los jóvenes tuvieran esta mente abierta, el corazón dispuesto para apreciar el arte en todas sus expresiones, ¿no? Normalmente la música es con lo que más fácilmente conectan, pero está la literatura, pero está también la danza y está el teatro, está el cine y bueno, yo creo que cuanto más inmersos están, cuanto más se dejan cobijar por cualquiera de las artes, tendrán muchas más capacidades emocionales para tener mejor contacto y mejor interacción y relación con la sociedad en general. Claro. Beca, ¿qué papel tiene el arte en la vida de los jóvenes? Mucho que decir. A ver, yo creo que, bueno, ha circulado mucho, no sé si han visto en redes sociales este video de Ian McKellen leyendo a Kurt Vonnegut, un escritor estadounidense, que dice, practiquen un arte no para ser artistas, sino para saber qué tienen dentro, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Pero también creo que el hecho de expresar, o sea, cuando tú practicas una forma de arte o te acercas a una forma de arte, y bueno, y esto es algo que está estudiado, ¿no? Aprendes el valor de tu propia voz, ¿no? De que lo que tú tienes que decir importa. Y eso tiene un efecto increíble, porque por una parte hay un tema de autoestima, ¿no? De decir, yo tengo cosas que decir, yo tengo opiniones, y eso tiene un valor y vale la pena expresarlos, ¿no? Y por otro lado, también te forma como una persona que precisamente tiene opiniones y no tiene miedo a expresarlas, y entonces eso pues te vuelve también una persona más activa en la vida cívica de un país, ¿no? Hay estudios que demuestran que hay una correlación bastante directa entre personas que en su niñez y juventud experimentaron el arte, ya sea a través de talleres, este tipo de cosas, o yendo a museos, yendo a obras de teatro, yendo a conciertos, o sea, participando de la oferta cultural. Es más probable que participe en procesos electorales, por ejemplo. Tienes más conciencia de tu responsabilidad cívica de votar si eres una persona que ha crecido con un contacto con la cultura. Eso es bien interesante, ¿no? O también hay una correlación directa entre esa participación activa en la cultura y que te involucres activamente en procesos políticos y cívicos, que puede ser
una lucha vecinal en tu colonia, ¿no? O puede ser ya incorporarte a un partido político. Es decir, hay un gran espectro, ¿no? Pero que tú participes activamente en estos procesos que dan forma a nuestra sociedad está directamente relacionado al contacto que has tenido con la oferta cultural en distintas formas. Entonces creo que eso también es un punto muy importante de por qué hay que acercar esto a la juventud. Absolutamente, Daniel. Me parece que es importantísimo, ¿no? Y creo que a veces hay ciertas cosas que decía, ¿no? Por ejemplo, la expresión de emociones, ¿no? Es a veces un tema que provoca que cuando no se gestionan adecuadamente las emociones, los pensamientos, los traumas incluso, pueden tornarse en cosas de repente muy negativas. Violentas. Y el arte, violentas, ¿no? Violentas, complicadas, que generan también personas que de repente pueden generar esa misma violencia en la sociedad, ¿no? Que de repente hay violencias reprimidas que se manifiestan de formas muy feas. O sea, lo vemos diario en esta ciudad tan caótica, ¿no? Y tan violenta, donde hay tanta gente que por no gestionar adecuadamente sus emociones, lo manifiesta de maneras que afectan a los demás y que lo afectan a esa misma persona, ¿no? Entonces el arte, creo que en la juventud principalmente, bueno, en todos, pero en la juventud, yendo como con la pregunta, representa una oportunidad de expresar esas emociones, de gestionarlas adecuadamente, de llevarlas hacia un camino en donde pueden convertirse en algo bonito, en algo hermoso, ¿no? En algo que además se puede compartir con los demás. Entonces, eso por un lado. Y por otro, además, también conectar con cada uno, ¿no? Con cada uno de nosotros y con una identidad, con la construcción de una identidad propia, desde la cual hablar, pintando, escribiendo, leyendo, actuando, ¿no? Creo que eso es algo muy padre, que si las juventudes tuvieran ese acercamiento de manera más prominente, podría generar cosas muy padres e incluso una sociedad diferente. Muchas gracias. Claro, adelante. Lo que dice Daniel. Sí, claro. Es que escuchándolo pensaba también esto de la gestión de las emociones y de cómo se expresan, de poderlas identificar, ¿no? Saber qué estoy sintiendo y expresarlo adecuadamente. Creo que también algo que te da la cultura y las artes es la apertura a disentir, ¿no? Porque cuando tú ves, si nosotros tres viéramos una misma película, fuéramos a un museo y viéramos una misma obra de arte o la misma obra de teatro, no opinaríamos lo mismo de lo que acabamos de ver, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Bueno, después de ver una película o una obra de teatro con amigos, pues te tomas el cafecito y, oye, pues a mí sí me gustó la actuación de esta actriz, a mí no, a mí me pareció que la peli se trata de esto, yo creo que más bien va por aquí, ¿no? Y eso es bien importante también en la sociedad, porque me parece que en un momento en el que estamos súper polarizados también, el tener la capacidad de escuchar al otro, de validar su opinión, aunque sea distinta a la tuya, también es bien importante, que desde jóvenes lo aprendamos. Claro. Muchas gracias, Beca. Y bueno, ya escuchamos las preguntas, ahora vamos a conocer qué opina la ciudadanía. Pues yo creo que uno muy importante, porque desde chico uno pues influye en la personalidad y ayuda a desarrollar otros aspectos de pues la mente también, y pues aflora la creatividad. Yo creo que tiene un papel muy importante, ya que ayuda a humanizar al planeta en general, no solo en los jóvenes. Sin embargo, creo que es importante participar en el arte desde una edad muy temprana, ya que esto ayuda a que se formen como ciudadanos más humanos, como gente en general que entiende más de la vida. Yo creo que el arte es una parte muy fundamental para todos nosotros, porque siento que es el medio más cercano que tenemos para expresarnos. Entonces siento que también es como una manera muy rápida y a la que tenemos acceso todos para poder comunicarnos y crear algo que puede llegarnos no solo a nosotros, sino a quien sea que se llegue a sentir reflejado con lo que estamos intentando transmitir. El arte es cómo uno se expresa, es cómo uno se comunica con el mundo. Es como alguien da una pequeña pieza de sí mismo pues, al exterior, a los demás. Y pues nosotros jóvenes somos gente que pues, nos queremos expresar, queremos decirles a todos, uno, lo que estamos pensando, pero también hacia dónde queremos llevar a nuestra vida. Entonces creo que el arte es un gran medio para hacer justo eso. En la vida de los jóvenes tiene un papel fundamental, porque es una manera de expresión, de expresarte a ti mismo, tu cultura, sea pues con cómo te vistes, lo que decides pues dibujar, cantar, lo que sea. O sea, es como una manera muy grande de poder como que soltarte a ti mismo y que el resto del mundo te vea, que el resto del mundo pues vea
pues quién eres verdaderamente y quién quieres ser y pues todo eso en general. Siento que el arte puede ser muy revolucionario ahorita para los jóvenes porque se pueden expresar de muchas formas por parte del arte, ya que no solamente hay una manera, sino que hay varias maneras, no solo es el dibujo, sino la música, la actuación, demás, hay infinidades de maneras de expresar un arte y de, no sé, a lo mejor tener una postura política por parte del arte también. Es una forma de expresar nuestros sentimientos. Me gusta mucho usar el arte, sobre todo a mí me gusta dibujar y pintar. Entonces, cuando me siento mal o cuando me siento feliz, lo uso para expresar cómo me siento. Creo que además de ser un espacio para que ellos exploten su creatividad, también es un espacio para conocer otras habilidades, también hacer un poco de introspectiva en la propia historia del arte que hay, por ejemplo, aquí en México, en el extranjero. Entonces también creo que es una oportunidad para abrir otros horizontes. Pues creo que es importante para que se desarrollen, sus habilidades, pues tal vez las habilidades que tengan escondidas y así tengan como un poquito más de conciencia sobre pues las artes que son, pues sí, las artes. Creo que es una parte muy importante porque te ayuda como a liberar todas tus expresiones y todos tus sentimientos que tienes, ya sea a través de la danza, la música, la fotografía o incluso haciendo pinturas o dibujos. Muchas gracias por seguir con nosotras aquí en Comunicación. Y bueno, seguimos hablando acerca de arte y desarrollo social. Platicábamos un poco al inicio acerca de que el arte no solamente sana, sino también salva. Y yo quiero que ustedes se imaginen una pandemia 2020. ¿Qué hubiera sido de nosotros como humanidad sin el arte, sin la música, sin las películas, sin escribir, sin pintar, sin dibujar? Ya escuchábamos a toda la gente que participó en nuestro sondeo ciudadano en las calles de la Ciudad de México, hablando acerca de qué es lo que ellos hacen para acercarse al arte. Nadia, ¿qué opinas de que los jóvenes cada vez tienen más acceso al arte y a divulgar el mismo? Bueno, me parece maravilloso y lo ideal sería que efectivamente aprovecharan esa conexión con el arte para explorar también dentro de sí mismos sus capacidades y sus talentos para expresarse a través de algún medio artístico. Como veníamos platicando, la verdad es que el arte reafirma y nos permite conocer de dónde venimos, quiénes somos, qué necesitamos. Y muchas veces no tenemos estas capacidades emocionales o empáticas para poder relacionarnos con los demás, pero a través de una canción, a través de una pintura, a través de un baile o una caracterización, podríamos tener mucho más facilidad para acercarnos y relacionarnos con nuestra sociedad. El arte, al final de cuentas, es un espejo de nuestra sociedad y ya lo decían en el sondeo, Beca, que también el arte sirve para ser revolucionario, ¿cierto? Sí. ¿Cómo funciona dentro de una sociedad, tú que eres historiadora de arte, cómo funciona dentro de una sociedad el arte como reflejo? Bueno, ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque todas las formas de arte representan a las sociedades que las producen, ¿no? Siempre vamos a encontrar eso. Es una gran manera también de acercarnos al pasado por eso mismo, ¿no? Podemos recorrer, por ejemplo, un museo como el Castillo de Chapultepec o el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, y a través de las obras que vemos, conectamos desde luego de esta parte humana, ¿no? Que estábamos hablando. Puedes verte reflejado en otro, puedes ver algo de tu propia experiencia que hice ahí, pero también te ayuda a entender el contexto histórico en el que se produjo esa obra de arte y entender mejor las preocupaciones, los anhelos de la sociedad que los creó, ¿no? Efectivamente, creo que también hay algo revolucionario en esto, ¿no? Ya lo decía hace un momento, sí hay una relación muy directa entre esa experiencia del arte y pues participar políticamente en los procesos. A mí lo que me preocupa de pronto es que no lo valoramos lo suficiente como sociedad actualmente, ¿no? Es decir, todo el mundo te va a decir, ay, sí, qué bonita la cultura, y claro, hay que acercarla a los jóvenes. Pero ya lo decía Daniel, cuando dices, voy a estudiar teatro, voy a estudiar artes plásticas, te dicen, te vas a morir de hambre, ¿no? Creo que ahí también, metiéndonos más en el terreno de lo político,
el modelo neoliberal hizo mucho daño en eso. Nos insertó en una lógica en la que lo único que vale es lo que produce económicamente, ¿no? Nos metió en una lógica de hiperproducción, de hiperconsumo, donde todo esto que estamos hablando no parece tener una validez. Tener más empatía, eso no te va a hacer rico, ¿no? Entonces, tache, no vamos a invertir públicamente en instituciones que nos van a hacer más empáticos, que nos van a hacer más abiertos al debate, que nos van a hacer más activos políticamente, que nos van a ayudar a gestionar mejor nuestras emociones. Pues esas son cosas que no generan dinero y que no son a veces tangibles. Entonces, creo que hay que empezar a romper esa idea y entender que hay un valor en sí mismo en estas cosas que sí que nos van a ayudar, quizá, como lo hemos dicho, en otras cosas, como lo que decía Daniel, ¿no? Nos van a ayudar a hablar mejor en público, como ingeniero, cuando tengas que presentar tu proyecto de infraestructura ante inversionistas, ¿no? Claro. Entonces, son habilidades en las que vale la pena invertir también. Pero efectivamente creo que también, sí, el arte nos refleja en todos estos aspectos, ¿no? Nos refleja la obra de arte en sí misma, pero también nuestra relación con el arte refleja mucho de en qué lugar estamos como sociedad. Muchas gracias, Beca. Daniel, efectivamente eres el más joven de esta conversación. Sí, me gustaría saber cómo vives tú el arte y cómo ves que tu generación la vive, porque estamos hablando de una generación que vive a partir de la inmediatez, de la falta de regulación en cuanto a lo que se consume a partir de las redes sociales o de estos medios tan efímeros. ¿Cómo ves tú que tu generación consume el arte? Bueno, pues ese es un punto muy importante, fíjate, lo de la inmediatez. Porque de repente ahora resulta que estamos tan acostumbrados a ver una cosa que si no nos entretiene en los primeros 3 segundos, lo pasamos. Que si no me interesa en los primeros 2 segundos, lo paso. Que si no me... y lo paso, y entonces ahora hay algo particularmente especial en ver una película, por ejemplo, de 3 horas, ¿no? O de 2 horas y media, y dejar el celular un rato y poderte sentar y concentrarte en lo que te van a presentar, ¿no? Que no dura 3 segundos, ni 1 minuto, ni 2, sino 120, ¿no? ¿Qué me pueden contar en un espacio más largo? Y de repente eso también es complicado, de repente como teatrero, ¿cómo dirigir algo que entretenga a estas personas que están tan acostumbradas a ver algo que si en 5 segundos no los entretiene, lo pasamos, ¿no? Aquí no lo puedes pasar, aquí, ¿no? Pues ya te sentaste, ¿no? ¿Cómo poder llegar a esta nueva generación de personas que están tan acostumbradas a eso? Creo que es importante tomarlo en cuenta porque también de repente, por ejemplo, la lectura, creo que es algo que nos ayuda a enfrentar eso, ¿no? A enfrentar esa también capacidad que hemos perdido de atención, ¿no? De atención y de retención de información, por ejemplo, que nos ha ido quitando sin darnos cuenta el uso constante de las redes sociales y del scrolling y de todo eso, ¿no? Bueno, afortunadamente he tenido yo la oportunidad de convivir con muchas personas que están cercanas al arte por el medio en el que me he desenvuelto, ¿no? Mis compañeros de teatro. Pero es impresionante que incluso ellos a veces no... Porque, o sea, es algo muy chistoso, te voy a decir algo. O sea, diario hay una obra de teatro en la ciudad. Por lo menos 10 obras de teatro diario, de lunes a domingo. Sí hay, ¿no? O sea, sí hay obras que ver, sí hay museos diario abiertos para que la gente vaya, los conozca y los vea. E incluso así, a veces le pregunto a compañeros míos de teatro, oye, ¿y hace cuánto que no vas al teatro? No, pues tiene como 3 meses, 4 meses. Compañeros de teatro, jóvenes, ¿no? Entonces, está ahí, pero hablando un poco de lo que decían, ¿no? O sea, aprovechar lo que tenemos, ¿no? Aprovechar la oferta cultural que hay. Porque pues sí, o sea, ahí está. Lo hacemos y con todo gusto, pero ¿quién lo va a ver, no? Claro, nos encontramos también en este espiral de problemáticas en el que el arte tampoco tiene la difusión necesaria, pese a que tenemos la oferta. Hablando específicamente de la Ciudad de México, porque sí, también hay que hablar de que el arte muchas veces está centralizado en esta parte del país, pero efectivamente estamos hablando de que la Ciudad de México es la 3ª ciudad del mundo con más amplitud teatral del mundo. Estamos solamente después de Broadway y de West End. Sí, hay una cosa, es que tampoco somos una sociedad que tengamos como el ADN
para aprovechar esta oferta cultural. Porque ¿cada cuándo vamos al teatro? Una vez cada 2 meses, cada 3 meses, cuando hay obras de teatro diario. Lo hacemos cuando salimos de viaje. Cuando salimos de viaje vamos a los museos y nos ponemos de lo más cultos y vamos a las obras de teatro y a veces hasta 2 o 3. Claro, porque existe también este estigma de que el arte es caro, ¿no? Y podemos hablar acerca de que tan solo en los teatros, ya hablamos del Centro Cultural del Bosque, que son los teatros del Limbal, el teatro se puede encontrar en 30 pesos. ¿Sí? Que hay días en que los museos son completamente gratuitos para los nacionales. Y muchas veces esta información no llega a la población. Claro. Y acrecentamos este estigma de que el arte es caro y que solamente puede ir gente que puede acceder a cierto presupuesto, o que puede vestirse de cierta manera, o que puede ir, que tiene la disponibilidad del tiempo, porque ese también es un privilegio. Pero bueno, vamos a la calle a escuchar la siguiente pregunta que nos tienen en los sondeos. ¿Crees que el arte tiene la misma atención que los deportes y la educación? No, yo creo que el arte y la cultura no reciben la misma atención. Y creo que, bueno, eso tiene que ver también yo me atrevería a decir, por problemas del propio gremio, ¿eh? O sea, yo no lo atribuiría nada más a una falta de interés del público o quizá a una falta de fondos. La hay, ¿no? Ya lo dijimos, sí hay una falta de inversión. Pero creo que también la falta de inversión viene de lo otro. Creo que también somos un sector que no nos queremos asumir como una industria económica. Yo me he enfrentado a esta problemática en mi carrera también, ¿no? Profesional. O sea, con decirles, yo alguna vez tuve un jefe que me dijo que tuviera cuidado con un proyecto porque es que va a parecer que quieres lucrar con la cultura. Yo decía, no, yo estoy cobrando un servicio. O sea, lo que estamos haciendo es cobrar un servicio de un producto que costó trabajo hacer y vamos a cobrar lo que vale, ¿no? Claro. Creo que a veces sí somos un gremio que nos queremos sentir o pensar ajenos al cochino dinero, ¿no? Como que lo que hacemos es tan noble que no puede ensuciarse con el dinero. Y creo que eso también nos juega en contra. Yo les recomendaría mucho que sigan una cuenta de redes sociales que se llama Cultura Mía. La lleva una chica Miroslava, que es fantástica, que ella es economista. Ella ha trabajado en la cuenta satélite de cultura del INEGI, hace estadística de cultura, y ella habla de esto, ¿no? De lo que vale la cultura económicamente. Y creo que esto también nos lleva a otra problemática, que es que no nos queremos asumir como trabajadores. Es decir, yo soy escritor, yo soy actor, ¿no? ¿Cómo voy a ser un trabajador? Entonces, ¿qué pasa? No tenemos derechos laborales. Claro. Un curador de un museo trabaja en capítulo 3000, sin absolutamente ningún derecho laboral básico, ninguna prestación de ley. Pero es que es curador. ¿Cómo se va a asumir como un trabajador? Entonces, creo que ahí también tenemos un problema que tenemos que atender nosotros mismos, también hacer una introspección, una autocrítica de cómo nos planteamos a nosotros mismos como sector. Porque no vamos a recibir nunca la misma atención que reciben los deportes o que recibe la industria automotriz, si no nos asumimos también como un sector de la economía que aporta al PIB, que genera empleo, que merece presupuesto, que puede generar mucho más de lo que tiene con poquito que nos den. Con poquitito que nos den, van a ver cómo podemos hacer grandes cosas. Hace poco salió una entrevista, me parece que en la BBC o en algo así, en donde hablaban acerca de que los artistas tienen esta problemática de que hacen de su trabajo su pasión. Y en el momento en el que no tienen trabajo, tampoco tienen pasión. Y entonces nos encontramos en un problema porque encontramos artistas frustrados que tienen que encontrar otros trabajos. Porque esta también es una problemática real, ¿no? Que los artistas tienen que encontrar otra cosa para vivir, porque como bien lo decía Daniel, no vivimos de esto, ¿no? Y entonces encontramos artistas que ni siquiera están en capítulo 3000, que ni siquiera tienen la oportunidad ni el conocimiento para acceder a estos lugares de trabajo. Hay muchos trabajadores, inclusive de las instituciones públicas de cultura, que ni siquiera tienen acceso a todas estas prestaciones que mencionadas. Claro, o sea, no claro. estamos hablando de ni siquiera de aguinaldos. No, y estamos hablando de los que trabajan en algo un poquito más académico, pero todos aquellos artistas que trabajan un poquito más a nivel, ¿cómo lo diré? A nivel, pues sí, artístico per se, no tienen acceso ni siquiera a un sueldo, no saben siquiera si van a llegar a final de mes.
Daniel, ¿cuál ha sido tu experiencia y crees que el arte es tomado en serio al igual que el deporte y la educación? No. No. No se le da, creo, la misma atención para nada. Creo que eso es un poquito relacionándolo con la primera pregunta que estuvimos platicando hace rato. Eso es importante de tomar en cuenta. Y me parece muy interesante lo que dice Beca, porque de repente sí es cierto. O sea, hay un discurso incluso entre nosotros mismos de nosotros somos artistas. O sea, nosotros el dinero, o sea, eso. Pero no nos percibimos a nosotros también como trabajadores, como creadores de arte, pero el arte como un trabajo también, ¿no? Como una fuente de ingreso que sí genera, pero que de repente muchísimos compañeros de la generación a lo largo de la carrera, e incluso las mismas convocatorias a veces, pues bueno, es que así es. Por ejemplo, de la UNAM, ¿no? Hay un festival muy famoso que se llama el FITU, que es el Festival Internacional de Teatro Universitario, que está muy padre y es muy bonito para compartir todo, pero que, por ejemplo, no hay ninguna remuneración para los artistas que presentan ahí, más que para el que gana, ¿no? O sea, el que gana es el que llega al último, al primer lugar. Hay que producir la obra para poder llegar al Exacto. último. Claro. Y todos los que producen la obra, o sea, trabajan compañeros que trabajan meses para llegar a una presentación digna de presentarse en el Juan Ruiz de Alarcón, en los teatros en el Sor Juana. Y que lo hacen con todo gusto, con todo cariño y con toda pasión, pero no hay nada, o sea, no hay nada de dinero, por ejemplo, ¿no? Porque nunca hay un artista que no quiera ser visto. Exacto. Y nunca hay un artista que no quiera compartir su arte. Porque y nosotros mismos hablamos de la resiliencia, ¿no? Y en parte es nuestra propia trampa, porque con nada de fondos sacamos las cosas. Exacto. Claro. Entonces, nos acostumbramos a eso. Claro, ¿no? y nos acostumbramos como artistas a siempre decir, ok, está bien, no me pagues, pero quiero que vean mi obra, pero quiero presentarla. No sé si pasa igual dentro de tu gremio. Pues sí, evidentemente el que escribe lo que quiere es que su obra sea leída, ¿no? Pero vienen estas dos cosas, y claro, pero también quiero que me la publiquen, no quiero que sea autopublicada. Claro. Y lo mismo me está pasando ahora, como les platicaba yo, con el contacto que tengo con los artistas plásticos. Producen obra, pero ellos son artistas, ¿no? ¿Quién va a venir a ver mi obra? Bueno, creo que llega el momento en donde tenemos que quitarnos un poquito esta idea de que yo soy artista y es lo único que yo sé hacer, y aprender a autogestionarse, ¿no? Y para eso están ahí las redes sociales y también están ahí centros culturales, y hay que estar tocando puertas y hay que dejarse ver y quitarse esto de, pues yo soy el artista, ahí está mi obra. Pues no. Y que lleguen. No, nada menos en literatura. Ahora, incluso para que una editorial considere publicarte, no nada más la historia o tu novela debe ser buena, sino que también tienes que tener un determinado número de seguidores en redes sociales, y tienes que tener un público que te siga. Claro. ¿No? Porque podrá ser muy buena la novela, pues sí, pero si no te conoce... Pero si no vende. La onda es vender. Sí. Entonces, bueno, pues lo mismo el artista, si no quiere morirse de hambre, tiene que tratar de vender su obra, en el caso de los artistas plásticos. Pero lo mismo el que pone una obra de teatro, necesita público, necesita pagar todo lo que se invirtió. Y se vuelve un círculo de nunca acabar. Y vamos con la última pregunta que nos tienen los sondeos de la calle. Vamos a escucharla. Si tú pudieras proponer una política pública al respecto al arte, ¿cuál sería? Daniel, si tú pudieras promover o proponer una política pública para impulsar el arte en México, ¿cuál sería? Es una pregunta interesante porque... Te agarré en curva. Sí, exacto, me agarraste en curva. Pues bueno, tratar de darle por lo menos un porcentaje de difusión, porque a las cosas que tienen que ver con la cultura y el arte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, ya hace mucho que yo no veo la tele. Cuando era chico veía mucho la tele, pero ya como que ahora ya es algo que no, pues también por el teatro, ¿no? Pero todos los comerciales que salían, ¿no? Un gran porcentaje eran, pues obviamente, de empresas privadas, ¿no? Para vender gancitos y coca y todo ese rollo, ¿no? Para vender productos.
Y un porcentaje que era del Estado tenía mucho que ver, por ejemplo, con política, ¿no? Con cosas, procesos electorales y demás. Pero yo no me acuerdo nunca haber visto algún comercial o algún spot que tuviera que ver con ve a un museo, ¿no? O ve al teatro. O sea, eso yo no recuerdo haberlo visto. O un porcentaje de difusión en los medios masivos para el arte. Creo que sería claro. Creo yo que en los años 80, algo así, esto sucedía, pero claro, porque la oferta que llegaba más bien, la gente que tenía la oportunidad de llegar a estos recursos era muy poca. Actualmente, con esta globalización y con este acercamiento a las redes sociales, es muchísimo más fácil decir, ok, yo tengo mi compañía de artistas y quiero llegar a este recurso. Y entonces es más complicado. Nadia, ¿tú qué harías? Pues mira, suena muy fácil, pero yo pensaría de entrada en subsidio a los artistas. Hay subsidios para muchas otras cosas, nada menos ahora para el cine, porque vino la gran estrella a hablar y pedir, ¿no? Se le otorgó algo a la cinematografía. Bueno, pero el arte está en la danza, está en la pintura, está en el teatro. Y no en unos pocos. Eso es importante mencionarlo. También personalmente creo que no es justo que un artista, que alguien que tenga todo el talento y tenga se tenga que morir de hambre. Algo tendría que suceder y yo creo que pues, un subsidio o algunos, así como el FONCA, becas y cosas donde la gente pueda buscar el acceso y tener, poder trabajar y tener con qué comer. Definitivamente, Nadia. Perdóname, Beca. Yo creo que sí, por una parte concuerdo con ambos y sobre todo creo que lo de las becas y los subsidios es esencial, o sea, se tiene que fortalecer lo que antes era el FONCA, me parece que eso tiene que seguir, pero creo que llevamos mucho tiempo con una política pública que solo se enfoca en los creadores y no digo que no sea importante, pero también tenemos que voltear a ver a todos los trabajadores de la cultura, porque yo sinceramente creo que lo que es urgente es resolver los temas laborales de ese sector, de arqueólogos que están excavando los sitios, que nos llenamos la boca de orgullo hablando de estas grandes pirámides y los maravillosos hallazgos, pero los arqueólogos trabajan en unas condiciones de precarización escandalosas, que no puede seguir siendo así. Me parece que también se tiene que resolver el tema de plazas y contrataciones en las instituciones públicas. Me parece un gran acierto que se haya cancelado el outsourcing, pero las propias instituciones culturales del Estado hacen outsourcing. Se tiene que eliminar el capítulo 3000. Los trabajadores de los museos y de las distintas instituciones culturales deben de tener un trabajo con prestaciones de ley, con derechos laborales básicos, con un sueldo digno. O sea, no puede ser que la gente que trabaja en un museo de Limba o en un museo de Lina o en Fonart o estas instituciones no cobren su sueldo de enero a mayo. O sea, ¿qué esperan que haga la gente si durante 4 o 5 meses no reciben su sueldo? Porque están en un capítulo 3. ¿Y siguen trabajando? ¿No? Siguen trabajando. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos, porque les digo que esta es nuestra gran trampa, la resiliencia es nuestra gran trampa, porque queremos que se hagan las exposiciones, porque queremos que se hagan las obras de teatro, porque queremos que el libro se publique. Estamos comprometidos con el trabajo porque es nuestra pasión, pero no podemos seguir viviendo en estas condiciones, porque todos los creadores necesitan a esos trabajadores, porque un artista, estoy de acuerdo con Nadia que hay que saber también autogestionarse, pero no es su obligación. La obligación del artista es crear y debe poder crear con toda libertad de saber que sus necesidades básicas van a estar cubiertas para que pueda dedicarse a su arte. Y para eso hay un curador que va a saber montarle la exposición y un museógrafo que va a saber cómo se tiene que ver en el espacio y un especialista en redes sociales que le va a saber hacer su estrategia. Pero la gente que está en las instituciones haciendo esa chamba tiene que poder vivir dignamente su trabajo. Entonces yo, como política pública, lo primero que haría es limpiar la casa. Y muchas veces se piensa que el arte solamente se hace a partir del que crea y no ven todo lo que hay detrás. Sí. Maravilloso. Muchas gracias a los tres por sus respuestas. Vamos ahora a las respuestas de la gente que participó en nuestro sondeo. Pues yo creo que implementar más talleres y también que tengan, que sean de fácil acceso para los jóvenes, porque siento que a lo mejor sí hay talleres, pero pues no todos pueden participar o se les dificulta por otras razones, pero pues sí, implementar más talleres que se vea más involucrado en la vida de los jóvenes de México.
no sé, así como justo desde chiquitos tenemos la clase de educación física, yo creo que se les debería de implementar el arte, o sea, como algo casi a fuerzas, para que justo así como la gente que desde chiquito practicó fútbol y ahora son futbolistas grandes, que los chicos incluso, que sepan que el arte no es para las niñas o para los niños, sino como para todo el mundo en general. Entonces yo creo que yo lo exigiría desde chiquitos para que mínimo conozcan y se nutran de ello. Es que siento que justamente ya tenemos mucha libertad para hacer lo que queramos. Pues chance que ningún tipo de arte sea como oprimido o que no sea censurado, porque al final del día pues el arte es arte, ¿no? O sea, podemos hacer lo que se nos dé la gana y siento que no debería de ser censurado nunca. Educación un poco sobre el arte, pero más que eso, diferentes formas de darles a jóvenes los recursos que necesitan para que hagan el arte que quieran. El arte, pues, uno puede hacer arte de cualquier forma, uno puede agarrar un papel y escribir un poema, pero sí hay diferentes tipos de artes y diferentes medios de expresión que cuestan más. Por ejemplo, hacer una escultura te cuesta más que agarrar un papel de la impresora. No que uno tenga más valor que otro, pero uno puede encontrar esta manera más útil o pues más que conecte con esa persona que otra manera. Entonces dar esos recursos sería increíble. Fomentar la educación al arte, o sea, fomentar como que todos esos talleres que sea más accesible para las personas, porque sé que en temas de accesibilidad hay muchísimas personas las cuales pues no tienen ese mismo derecho, ese mismo acceso que pues sería lo mejor para todos, que si alguien quiere venir a dibujar, a pintar, a cantar, a lo que sea, pues que tenga esa oportunidad, que pueda llegar a hacer eso, que lo pueda llegar a hacer, porque pues sí es algo que si te gusta realmente, pues es tu manera de expresarte y es una manera que disfrutas la vida. Sería poner más exposiciones gratuitas y en toda la República y que hablen de temas sociales. Hubiera más oportunidades, pero también me gustaría que la gente se tomara más en serio el arte. Por ejemplo, en donde yo vivo, pues el gobierno subió de que como unas becas en las que tú puedes participar y pues puedes ganar pues el concurso, ¿no? Con tu proyecto. Pero mucha gente respondió con malos comentarios de pues ¿por qué se los van a dar a ellos si no hacen nada? O sea, y pues yo sí dije, ay, qué mal, porque pues hay gente con proyectos que pueden ser muy grandes si se les da la oportunidad, pero pues no son apoyados por el público de donde ellos viven. Para empezar, mejores presupuestos para las instituciones culturales, también mejores leyes de protección para los bienes e incentivar a nivel educativo asignaturas que tengan que ver con la cultura y el arte. Podría poner una materia obligatoria en todas las preparatorias o universidades para que pues así también tengan más conciencia sobre pues las artes. Entonces sí, yo creo que pondría una materia que se encargue de eso, o tal vez pues servicio social también que pueda ser como relacionado al arte para que se tenga más difusión. Pues sería como más apoyos a estudiantes, becas, para que se vayan a estudiar a nivel internacional, y digo también artistas artistas que no están consagrados, o sea, sería como lo que yo propondría. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que participaron dándonos su opinión. Ya estamos llegando al final de este programa, pero creo que esta conversación ha sido bastante nutritiva para todos, y para eso, bueno, me voy a despedir de nuestros invitados, invitándoles a que den una conclusión de 60, 30 o 15 segundos, si se puede menos porque ya nos tenemos que ir. Daniel. Pues muchas gracias por la invitación. Vean arte, vean cultura. Gracias, compañeras, por sus valiosas opiniones y gracias por la invitación. Nadia. Pues considerando que el arte es el reflejo de una sociedad, pues esperemos que de pronto el Estado pudiera considerar dar más recursos, porque es ahí en donde está el mensaje de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra juventud, y es lo que veremos en los próximos años. Muchas gracias, Beca. Bueno, yo me sumo a lo que comentaron y agregaría que pues dentro de lo que hemos estado hablando, el arte y la cultura pues aporta herramientas que son esenciales a cualquier sociedad, y por eso hay que apoyarlas desde lo presupuestal, desde lo político, y pues yo también esperaría que como sociedad empecemos a darle también la importancia que merece.
Muchas gracias, gracias a los tres por acompañarnos. Y bueno, también te recordamos que aquí en Comunicación la conversación más importante es contigo y por eso queremos que nos dejes tus opiniones, los temas que te interesan o algún comentario que tengas al respecto en nuestras redes sociales. Así que síguenos como @Canal Congreso MX y sígueme a mí personalmente como @LUURM_. Esto fue En Comunicación, esta también es tu conversación. Adiós.